Hola, ¿cómo están? En Chile se han implementado leyes con medidas consideradas como represivas, especialmente en el ámbito de seguridad. Bajo ese pretexto, el gobierno ha abierto la puerta a una persecución y un retroceso en los derechos civiles y también humanos. La pregunta es ¿por qué y bajo qué intereses? Hoy en el mapa, Chile y las leyes represivas de Gabriel Boric. Bienvenidos. Por esta razón vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender de qué va este tema. Chile, las leyes de Gabriel Boric. Vamos a desplegar el mapa mundi, vamos a identificar con los colores de su bandera a esta nación suramericana, la República de Chile. Hay que decir que durante el gobierno de Gabriel Boric, al que ven en nuestro mapa, se han aprobado más de 300 leyes en casi 3 años de gestión. Algunas de ellas han sido catalogadas como represivas. Vamos a mencionar una de ellas, Nain Retamal, que amplía las facultades de carabineros en el uso de armas de fuego, permitiéndoles utilizar en defensa propia o de terceros ante una agresión ilegítima. Esto ha generado grandes críticas centrándose en que la ley debería disminuir también los estándares para el uso de la fuerza letal. La ley antiterrorista, otra de ellas, que redefine el delito de terrorismo y moderniza la persecución penal, ampliando las herramientas a disposición del Estado para combatir el terrorismo, lo cual podría afectar también a las comunidades indígenas y activistas sociales. Otra de estas leyes, la ley anti-Tomás, que consiste en endurecer las penas contra las ocupaciones ilegales de territorio o edificios, lo que ha llevado también al incremento de desalojos forzosos donde se encuentran inclusive familias vulnerables. Vamos a ver cómo se está desarrollando también estas leyes. El gobierno ha tomado otras políticas y acciones catalogadas como represivas, como lo es la militarización en la región de Gualmaipú, lo que implica la presencia de militares, el uso de fuerzas especiales, todo esto para controlar el territorio. A ello deriva también la criminalización hacia líderes sociales, hacia la protesta, con el justificativo de la implementación de seguridad en ese país. ¿Hay movilizaciones en rechazo a todo esto? Sí. Una política también de reforma constitucional que no ha surgido a raíz de esto, lo vamos a analizar con nuestros invitados para poder ver cuál es el alcance de estas normativas, por qué se habla de represión, por qué se habla de estas leyes de más de 300 que han sido aprobadas en el gobierno de Gabriel Boric y sobre todo, bajo qué intereses. Hemos invitado a un experto, a un abogado. Nos acompaña desde Chile Gustavo Burgos, director de la revista También El Porteño. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Un gusto, Paola. Un gusto estar también en la pantalla de Telesur. Gustavo, veíamos en nuestro mapa más de 300 normativas, 300 leyes aprobadas en casi 3 años de gestión del presidente Gabriel Boric, pero muchas de ellas pareciera atentatorias contra derechos civiles, contra derechos humanos. La gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia de una normativa que precautela estos principios fundamentales constitucionales y una ley represiva? ¿A qué se refiere? Bueno, lo primero que es necesario señalar es que a nivel político en el país el gobierno ha confundido, y esto quedó claro en la última cuenta que rindió el presidente de la República ante el Congreso Pleno el pasado 1 de junio, confunde la seguridad con la represión. Como ya ustedes lo analizaban en la presentación del tema, este gobierno no puede sino ser catalogado como un gobierno que ha sido convocado para realizar una labor contrarrevolucionaria, una labor contra el estallido de octubre del año 19, y en consecuencia se jacta precisamente y esto lo han señalado no solo el presidente de la República, sino que algunos de los candidatos en las primarias presidenciales que tienen lugar actualmente, se jacta precisamente que durante este gobierno han logrado doblegar la capacidad de movilización popular. Entonces, lo primero que habría que definir es que este es un gobierno que no tiene características democráticas, que su ideario no es un ideario democrático, es un ideario dictatorial, y en el que están en juego dos cosas. Por un lado, la confusión entre el concepto de seguridad, que lo confunden con el de represión. Cada vez que hablan de seguridad están hablando de la represión, de la impunidad del aparato represivo, del abuso judicial y de la persecución política, por un lado, y por otro,
cuando hablan del programa político, insisten majaderamente en que su política es una política de acuerdos, una política transversal, como a ellos les gusta llamar, que en definitiva es un eufemismo para ocultar que este es un gobierno de minorías al servicio de las minorías. Esto es algo indudable, esto no tiene ningún tipo de, digamos, de bemoles, del momento que la totalidad de esas 300 leyes que han aludido ustedes al comenzar este programa, se trata de una legislación que ha surgido de los acuerdos con la derecha pinochetista en el país. Tanto en lo económico, que ha sido una legislación de frondoso fortalecimiento y de subvención al gran capital financiero y al capital imperialista, como también desde el punto de vista de los derechos sociales, que se han visto amagados, como por ejemplo la cacareada ley de las 40 horas, que es una ley de flexibilización laboral que proviene de la cantera legislativa del expresidente Piñera. De tal suerte que la batería legislativa de este gobierno es identificable perfectamente como la de un gobierno de derecha. Y para terminar finalmente, en lo concerniente a la legislación represiva, entiendo que son, al menos así lo dijo el presidente en su última cuenta, más de 60 60 normas que apuntan a flexibilizar y a fortalecer el aparato represivo, que es lo que ellos llaman seguridad, estableciendo como la escandalosa ley Naim Retamal, que no tiene parangón en el mundo, creo que Israel es el único país, que establece una presunción de legitimidad al accionar policial, lo que le permite a la policía, por ejemplo, en el caso de que actúen y den muerto a una persona, comience la investigación sin que siquiera sean considerados imputados, vale decir, se invierte la carga probatoria y es la víctima la que tiene que sostener contra el Estado la responsabilidad penal que pudiese desprenderse del accionar de un accionar policial abusivo. Esto es en sí mismo un acto violatorio de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sí, y en esto, Gustavo, cuando tú nos precisas y nos dices que son más de 60 leyes que ha aprobado el gobierno de Gabriel Boric, pactado con esa derecha pinochetista, ¿estamos abriendo esa posibilidad o tú me confirmarás si entonces en Chile hay presos políticos con estas normativas que son legales para un gobierno, aprobadas por su Congreso, promulgadas por su presidente? ¿Ese es el escenario de Chile? En Chile actualmente hay presión política, en Chile hay presos políticos, y el caso emblemático es el del legendario dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, dirigente mapuche, Héctor Yaitul Carrillanca, quien está condenado a 23 años de prisión y escúchenlo bien, que lo escuchen los auditores, por 5 delitos de opinión. Esgrimiendo una legislación de origen fascista que se originó en el gobierno de Ibáñez del Campo en los años 50, que es una legislación de claro contenido anticomunista y en el que lo que se castiga es el haber proclamado la independencia del pueblo mapuche. Estas declaraciones que fueron hechas en medios públicos, de manera pública, son considerados delictivos y es eso lo que tiene a un hombre de casi 60 años condenado a la práctica de por vida por 5 delitos de opinión. Esto es un caso emblemático, pero hay muchos casos más de una brutalidad judicial. Estamos hablando de condenas que superan fácilmente 40, 50, hasta 80 años en el caso de Francisco Solar, por delitos en los cuales ninguno de estos imputados han dado muerte a nadie, sino que muy por el contrario lo que han hecho es ejercer legítimos derechos de organización y protesta en el marco del conflicto social que tiene lugar en el país. Y yo quisiera añadir una cosa que a veces no ha sido suficientemente remarcado, y nosotros hemos tratado desde la revista El Porteño también de difundir esta idea, y es que aún más grave que la legislación antitoma, que es esta norma que crea el delito de ejecución permanente, que permite que en cualquier momento la policía arrase con alguna población irregular, con alguna toma, con algún campamento, como son llamados acá las poblaciones irregulares en Chile, es la reciente dictación de la llamada Ley Boric, que es la renovación de la ley antiterrorista, que es una norma que sanciona la militancia, condena la pertenencia a una organización que se proclame enemiga del régimen. Vale decir, formalmente, esto no es una interpretación, cualquier organización que pretenda un cambio en la estructura social, que pretenda la ruptura del orden institucional, no solo va a ser criminalizada por lo que haga materialmente, sino que la sola pertenencia a dicha organización
supone pena de cárcel. Esto no tiene parangón prácticamente en ninguna parte del mundo democrático e instala un tránsito que es bastante, no sé si novedoso. En América Latina tenemos el caso de Bordaberry en Uruguay y tenemos también una situación similar con Fujimori en Perú, pero esto en Chile se ha transitado de una forma dictatorial de gobierno. No podemos considerar que el presidente Boris, que ingresó el 11 de marzo del 2022, sea el mismo que está saliendo y que va a salir el próximo año de la moneda. Durante lo que ha transcurrido este año, se ha instalado en nuestro país un estado policial que puede ser catalogado como una dictadura civil. Esta propia declaración que estoy dando yo, en tanto cuestiona la institucionalidad y plantea, y de quienes planteamos que la salida al conflicto social se da por la organización y se da a través de la movilización, está penalizado formalmente. Entonces, todos estos cacareos sobre la democracia que habitualmente el presidente de la República profiere en distintos foros internacionales, en realidad se contrastan con la conducta que ha tenido en el país y materialmente se inscriben con un alineamiento incondicional con los intereses del imperialismo y de las grandes potencias mundiales. Quiero agradecer al doctor Gustavo Burgos por habernos acompañado y explicarnos a detalle estas 60 leyes represivas que se han aprobado en el gobierno de Gabriel Boric, un gobierno que ha pactado con esa derecha pinochetista que está violando los derechos civiles y humanos de la población, donde hay presos políticos con condenas irrisorias, nos dice, bajo también la explicación legal que esto contempla en medio de esas normativas y con ese alineamiento. Pero ¿qué esperar de este Chile? De esto y más vamos a hablar al regreso. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera: 4 verdades, 2 mentiras y 2 imprecisiones y 2 puntos sin concluir. Este es un repaso de la última cuenta pública que ha vertido el presidente Gabriel Boric. Es última cuenta pública del presidente de Chile que realizó una serie de anuncios y afirmaciones sobre los avances de su gobierno. Ante esto, varios medios de comunicación, en este caso específico Fact Check, realizó un análisis del discurso del mandatario detallando como una información falsa lo siguiente: la conexión directa al aeropuerto vía metro. El presidente afirmaba que Chile será el primer país de Sudamérica en contar con una conexión directa de metro hacia un aeropuerto, refiriéndose a la extensión de la línea 7 del metro de Santiago hasta la terminal aérea. Sin embargo, esta declaración ha sido clasificada como falsa. Centros comunitarios de cuidado, decía Boric. Fact Check categorizó como falsa la declaración referida a la implementación de centros comunitarios. A haber habilitado más de 100 centros comunitarios de cuidado en todo el país, dijo el presidente, y a la fecha solo hay tan solo 26. Migración irregular, una de las afirmaciones destacadas también durante su discurso. El gobierno ha tenido un descenso del 48% en la migración irregular, aseguraba el mandatario. Frente a esto, han calificado que esta declaración estaba incompleta, ya que son cifras de la Policía de Investigación. La reducción real entre el 2022, cuando se comenzaba el mandato de Boric, y el 2024 fue del 45.67%. Así han ido analizando cada una de las puestas sobre la mesa que ha hecho en esta rendición de cuentas, porque ya Gabriel Boric culmina su mandato y Chile se alista para las elecciones. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos de fondo a los miembros de los países del BRIC Plus. Así es, en un contexto de creciente expansión y con expectativas también del desarrollo de lo que va a ser justamente esta cumbre que se va a celebrar en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio, con mayor cohesión y eficacia en el funcionamiento tras su reciente ampliación, ganando relevancia como un espacio de articulación entre potencias emergentes y países en desarrollo. Ante esto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva extendió una invitación a Chile para participar en la reunión
a lo que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, respondía que su país vería con buenos ojos el ingreso de Chile, destacando además la relación estratégica con Brasil y los buenos vínculos que mantiene con la India. De este escenario vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña en directo también desde Chile, periodista Hugo Guzmán con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur, bienvenido al Mapa. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Hugo, estábamos hablando de estas 60 leyes aprobadas en el gobierno de Gabriel Boric. La mayoría de ellas, o todas estas, las 60, hay que decir con precisión, son represivas, violentando los derechos civiles, los derechos humanos de la población, sobre todo de aquella población indígena mapuche. ¿Qué representa dentro de la política exterior de un país que se jacta de tildar a otros de dictadura, de darle recetas democráticas y de cómo deben encarar sus elecciones? Pero un país que además está en el ojo del huracán, pero empañado también por los organismos internacionales y la propia comunidad internacional. ¿Qué intereses se barajan en todo esto cuando de por medio podría tener quizás un alcance más directo con el gigante asiático que por cierto, mantiene una balanza comercial muy interesante, pero no se acerca más? Pretende seguir los pasos de un Estados Unidos que sigue jugando, por ejemplo, una guerra arancelaria. ¿Cómo analizar este contexto y estos datos? Bueno, partamos diciendo que en realidad lo que está ocurriendo en Chile, y en eso han habido cambios muy relativos, es que estamos en una situación deficitaria respecto a los derechos humanos. Tal como ha señalado y escuchaba el invitado anterior, durante estos años han habido las emisiones de de una agenda legislativa que la verdad está marcada por la represión, el autoritarismo, la discriminación, etcétera, ¿no? El reforzamiento de una ley antiterrorista, las reglas de uso de fuerza, las leyes que contribuyen al actuar represivo de las distintas policías, el estado de excepción en el sur, en la zona mapuche, y bueno, la permanencia de detenidos indígenas y también de jóvenes o personas que participaron en el estallido social. A esto habría que sumar que finalmente no se llevó adelante lo que se habló de la reforma de las policías, que podría haber tendido, eso se decía, a cambiar un poco el carácter de la actuación de carabineros, de la PDI y de Gendarmería. Entonces estamos en una situación, como decía, deficitaria en términos de derechos humanos, donde básicamente quienes están siendo perjudicados son las fuerzas populares, el pueblo mapuche, los estudiantes, las mujeres y bueno, los activistas políticos de izquierda. Eso es lo que te podría señalar en ese contexto. Ahora, claro, en relación a eso llevado al terreno internacional, obviamente que ahí uno podría observar que hay una incoherencia respecto a los planteamientos que hace el gobierno chileno a nivel internacional en materia de derechos humanos con estos déficits internos, que agregaría además que hay un plan de búsqueda de más de 1.000 detenidos desaparecidos que realmente no se ha visto resultados concretos. Ahora, cuando tú dices que todo esto podría influir o influye directamente en esa política internacional, digo yo, política exterior que implementa el gobierno de Gabriel Boric, ¿qué impacto va a tener para este país que además se alista para ir a elecciones? Si se ha catalogado al gobierno de Gabriel Boric como un gobierno de derecha, ¿qué le espera dentro de quienes se postulan hoy a la presidencia de ese país? Bueno, quisiera partir primero con la cuestión de política internacional. Hay por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric es un aliado del gobierno de Ucrania. Le ha dado su respaldo al gobierno ucraniano, por poner un ejemplo que tiene que ver con un conflicto muy determinante, una guerra muy determinante hoy en el escenario mundial. Eso ha tenido también una repercusión interna y se ve que ha calificado de dictadura al gobierno de Venezuela, ha cuestionado al gobierno de Nicaragua, mantiene silencio y algunos niveles de crítica respecto a Cuba. Entonces, obviamente que está, pudiéramos decir, el actual gobierno chileno ha estado más alineado
en varios aspectos a la política estadounidense. Ahora, en el plano interno, bueno, lo que viene con las elecciones y estos temas que estamos hablando, te podría señalar que, en primer lugar, está perdiendo un electorado de izquierda, está perdiendo un electorado social popular respecto a estas políticas. La senadora Fabiola Campillay, que es una legisladora ciega producto del ataque de la policía, decidió cerrar todo diálogo y todo vínculo con el gobierno de Gabriel Boric porque dijo ha habido un incumplimiento respecto a promesas de justicia en el caso de violaciones de derechos humanos, específicamente relacionado con lo que fue la revuelta social de 2019. Entonces estos son factores que evidentemente van a influir en el proceso electoral que se va a realizar en noviembre, y termino diciendo que no es gratuito que los medios de prensa hegemónicos, cuando le preguntan a los candidatos presidenciales de derecha, socialdemócratas o progresistas, prácticamente no abordan este tema de los derechos humanos, a pesar de que, como tú señalabas, Paula, sí empiezan a preguntar de los derechos humanos en otros países, pero no abordan el tema de los derechos humanos internos acá en nuestro país. Es un poco para tener claridad en el mapa en torno a cómo se manejan también aquellos intereses a través de poderes fácticos y de la mano de los grandes medios de comunicación. Hugo, me gustaría compartir contigo esta leyenda. Cuando el presidente Boric hacía su rendición de cuenta pública, sentenciaba esto. Quiero que nos expliques un poquito qué significa. Veamos. Vamos a colocar en la pantalla del mapa lo que decía el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ahí lo tiene. Este gobierno será recordado en el futuro como uno que logró canalizar institucionalmente y con resultados concretos, decía el presidente chileno. Hugo, ¿cómo leemos esta afirmación que hace el presidente de Chile en medio de esta polémica y también una controvertida explicación de estas leyes represivas, el retroceso en derechos civiles, derechos humanos, una alineación directa con Estados Unidos, sus vínculos con Ucrania, pese a haber retirado a aquellos expertos militares de Israel, pues han sido cómplices del asesinato de más de 20,000 niños palestinos? ¿Qué nos dirías? Bueno, yo te podría decir que está muy en discusión los logros que se están planteando y, como tú decías, son controversiales. Aquí, por darte un ejemplo, se está hablando de algunos aspectos laborales, se está hablando de algunos aspectos sociales, pero hay muchos cuestionamientos respecto a la realidad de las cifras. Realmente, mira, este gobierno, el presidente Gabriel Boric planteó que Chile sería la tumba del neoliberalismo. Bueno, eso yo te diría que sería la respuesta más precisa y más concreta. No ha sido la tumba del neoliberalismo, sino que ha sido la continuidad de políticas neoliberales y que en algunas ocasiones se presentan como políticas socialdemócratas, pero cambios estructurales y realmente transformadores no han ocurrido. Claro, se señala que no ha habido mayoría en el Parlamento, pero en contraste a eso se ha planteado que, bueno, que el gobierno debería haber actuado con más convicción respecto a cómo poder avanzar en materias sociales, etc. Entonces, yo te diría que sí, que es una cuestión controversial, pero en lo estructural lo sintetizaría en eso, que la promesa fue que que Chile sería la tumba del neoliberalismo, y estamos muy, muy lejos de que eso realmente haya ocurrido, y las reformas estructurales tampoco avanzaron en la medida que se quería. La reforma previsional, un punto clave de la reforma previsional es que se tenía que terminar con la industria privada monopólica de la seguridad social. Eso no ocurrió. Entonces, evidentemente que el balance es crítico, el balance es deficitario. Quiero agradecer como siempre a Hugo Guzmán por habernos acompañado hoy en el mapa y haber compartido su análisis y los criterios que hacen de este gobierno de Chile uno de los más represores de la historia democrática en ese país. 60 normativas que golpean los derechos civiles y humanos en esa nación suramericana. Gracias, Hugo, por tu tiempo. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Leyes represivas. El gobierno de Gabriel Boric es el que más leyes represivas ha impulsado, más de 60, bajo el pretexto de imprimir seguridad, cuando lo único que ha instaurado ha sido generar un gobierno que ha blindado la impunidad, derivando a que Chile en pleno siglo XXI tenga presos políticos. Es un retroceso para los derechos civiles y humanos. 2. Política exterior. Por estas razones, la política exterior de Gabriel Boric a la cabeza del gobierno chileno, que se mueve en función del oportunismo político, esa alineación innegable con Estados Unidos y con Ucrania y con la Alemania nazi, incluso hoy con el propio Israel, que aunque haya decidido retirar a militares chilenos, asesores de Tel Aviv, no deja de ser corresponsable de la masacre de más de 20.000 niños inocentes en Palestina. 3. BRICS Plus. Y Chile, que en vez de mirar hacia el futuro y expandirse de la mano de China, con quien ya tiene una balanza comercial, pero que podría verse mucho más ampliada y sobre todo si tomar en cuenta que el gigante asiático podría aportar mucho más al desarrollo de ese país austral y no condicionada a una administración como la de Donald Trump, que prefiere seguir jugando a su guerra arancelaria.